Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay trabajos que te cambian la vida para siempre, y no siempre de la manera que uno espera. Algunos dicen que la noche saca lo peor de las personas, pero yo creo que también despierta cosas que deberían seguir durmiendo. Esta es mi historia, y aunque han pasado 3 años desde que dejé ese trabajo, todavía no puedo dormir bien por las noches. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé durante 8 meses en una gasolinera en las afueras de la ciudad, en el turno de noche. Era un trabajo sencillo, atender a los pocos clientes que llegaban después de las 10 de la noche, mantener limpio el lugar y asegurarme de que todo estuviera en orden para el turno de la mañana. La gasolinera se llamaba El Viajero y estaba ubicada en la carretera que va hacia Chapala, rodeada de terrenos baldíos y algunos ranchos abandonados. Durante el día era un lugar normal, con bastante movimiento de autos y camiones, pero por las noches se convertía en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. El gerente, don Carlos, me explicó las tareas básicas: revisar los niveles de combustible en los tanques, limpiar los baños cada 2 horas, atender la caja registradora y mantener las luces encendidas toda la noche. Me dijo que por lo general llegaban pocos clientes después de medianoche, así que tendría tiempo de sobra para hacer todo el trabajo. Lo que no me dijo fue que ese lugar tenía algo extraño. La primera semana pasó sin problemas. Llegaban algunos camioneros, trabajadores de fábricas que salían tarde, y de vez en cuando alguna familia que regresaba de viaje. Todo normal. Pero durante la segunda semana, empecé a notar cosas que me ponían nervioso. Primero fueron los ruidos. Sonidos como si alguien arrastrara los pies por el concreto, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Pensé que podrían ser animales, perros callejeros o gatos, pero los ruidos sonaban demasiado pesados para ser de un animal pequeño. Después empezaron las llamadas telefónicas. El teléfono de la oficina sonaba a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora. Cuando contestaba, solo escuchaba silencio, pero sabía que había alguien del otro lado porque podía oír una respiración muy suave, casi imperceptible. Al principio colgaba inmediatamente, pero después me quedaba escuchando unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Una noche, después de 2 semanas de trabajo, llegó un cliente que me puso los pelos de punta. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ropa sucia y el cabello gris muy largo. Sus ojos eran lo más perturbador. Parecía que miraba a través de mí, como si no estuviera realmente ahí. Se acercó al mostrador con una botella de agua y me dijo con voz ronca: «Muchacho, ten cuidado por las noches. Este lugar no es lo que parece». Le pregunté qué quería decir, pero solo movió la cabeza y se fue sin decir nada más. Esa misma noche, alrededor de las 4 de la mañana, vi algo que me heló la sangre. Estaba organizando unos productos en el mostrador cuando miré hacia afuera y vi una figura parada junto a la bomba número 3. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal. No se movía para nada, era como si fuera una estatua. Salí para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando llegué ahí no había nadie. Revisé todo el lugar, miré detrás de las bombas, en el baño, en la bodega, pero estaba completamente solo. Lo extraño es que cuando regresé a la oficina, pude ver mis propias huellas en el suelo, pero también había otras huellas más pequeñas, como de pies descalzos. A partir de esa noche, decidí anotar todo lo que pasaba en un cuaderno. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas por el cansancio, pero quería tener un registro de todo. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero yo ya estaba nervioso todo el tiempo. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Empecé a tomar más café para mantenerme despierto y alerta. Durante la tercera semana las cosas se pusieron peor. Una noche llegó un joven en motocicleta que me preguntó si había visto a su novia. Me describió a una muchacha de cabello negro, vestido blanco y pies descalzos. Le dije que no había visto a nadie así,
Pero cuando se fue, recordé las huellas que había visto junto a la bomba número 3. Esa misma noche, el teléfono sonó otra vez a las 3 en punto. Esta vez, en lugar de silencio, escuché una voz de mujer muy suave que decía: «Ayúdame». Le pregunté quién era y qué necesitaba, pero la línea se cortó. No pude dormir nada el resto de la noche. Al día siguiente le conté a don Carlos sobre las llamadas y los ruidos extraños. Él se puso muy serio y me dijo que había tenido otros empleados que se quejaban de cosas similares, pero que nunca le había dado importancia. Me aconsejó que no hiciera caso a esas tonterías y que me concentrara en mi trabajo, pero yo sabía que no eran tonterías. Algo estaba pasando en ese lugar, algo que no podía explicar con lógica. Durante la 4ª semana, conocí a doña Elena, una señora mayor que vivía en un rancho cercano. Llegó una noche a comprar medicinas para su esposo enfermo y se quedó platicando conmigo un rato. Cuando le mencioné los ruidos y las cosas extrañas que había visto, su expresión cambió completamente. Me contó que hace muchos años antes de que construyeran la gasolinera, ese terreno había sido parte de un pueblo pequeño que se inundó durante una tormenta muy fuerte. Varias personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a una joven llamada Patricia que se ahogó tratando de llegar a su casa. Según doña Elena, Patricia tenía el cabello negro y esa noche llevaba puesto un vestido blanco para una fiesta del pueblo. Su cuerpo nunca fue encontrado porque las aguas se llevaron todo hacia el río. Cuando doña Elena terminó de contarme la historia, sentí un frío horrible en todo el cuerpo. La descripción que me había dado el joven de la motocicleta coincidía exactamente con lo que acababa de escuchar. Esa noche decidí buscar más información sobre lo que había pasado. Llamé a mi tío Jorge, que trabaja en el archivo municipal, y le pedí que revisara los registros de accidentes en esa zona. Al día siguiente me confirmó que efectivamente había habido una inundación en 1987, donde perdieron la vida a 8 personas, incluyendo a una muchacha de 18 años llamada Patricia Ruiz. Ahora todo empezaba a tener sentido, pero eso me daba más miedo todavía. Las siguientes noches fueron terribles. Las llamadas se volvieron más frecuentes, no solo a las 3 de la mañana, sino a diferentes horas. Siempre era la misma voz suave que decía «ayúdame», o a veces solo susurraba mi nombre: «Ricardo, Ricardo». Los ruidos también aumentaron. Ahora escuchaba pasos alrededor de todo el edificio, como si alguien caminara en círculos sin parar. Varias veces vi sombras moverse entre las bombas de gasolina, pero cuando encendía las luces exteriores, no había nadie. Una noche especialmente fría de noviembre, pasó algo que casi me hace renunciar inmediatamente. Estaba revisando el inventario en la bodega cuando escuché que se abrió la puerta principal. Salí rápidamente para atender al cliente, pero la tienda estaba vacía. Lo extraño es que la puerta seguía abierta y había un charco de agua en el suelo, como si alguien hubiera entrado empapado. Cerré la puerta con llave y limpié el charco, pero a los 5 minutos volvió a pasar lo mismo. Esta vez el charco era más grande y tenía forma de pisadas descalzas que iban desde la entrada hasta el mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero cuando marqué el número, del otro lado contestó la misma voz de mujer: «No te vayas, Ricardo. No me dejes sola otra vez». Colgué inmediatamente y salí corriendo de la tienda. Me quedé parado en el estacionamiento durante 1 hora, temblando de miedo, hasta que llegó un camionero que me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido un problema con el sistema eléctrico y regresé a la tienda. El resto de la noche la pasé sentado en una silla junto a la puerta, sin atreverme a moverme hasta que llegó mi relevo a las 6 de la mañana. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, don Carlos me citó en su oficina. Me dijo que había recibido quejas de algunos clientes que decían haber visto a una mujer extraña rondando la gasolinera por las noches. Algunos mencionaron que parecía estar buscando a alguien y que se acercaba a los autos para preguntar por una persona llamada Ricardo. Sentí que el mundo se me venía encima. Ya no era solo yo quien estaba viendo cosas. Otros también la habían visto, y por alguna razón, me estaba buscando específicamente a mí.
Esa noche decidí enfrentar la situación. Preparé un termo con café bien cargado, puse mi cuaderno sobre el mostrador y esperé. Si Patricia quería hablar conmigo, yo estaba dispuesto a escucharla. A las 12:30 llegó un cliente normal, un señor que compró cigarros y se fue. A la 1 llegó una pareja joven que cargó gasolina. Todo parecía normal hasta que dieron las 3 de la mañana. El teléfono sonó como siempre, pero esta vez no contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. 5 minutos después volvió a sonar, y otra vez lo dejé sonar. A la tercera llamada, decidí contestar. «¿Patricia?», pregunté con voz temblorosa. «Sí», respondió la voz suave. «Necesito que me ayudes, Ricardo». «¿Qué necesitas?», le pregunté, aunque mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. «Necesito que me encuentres. He estado buscando el camino a casa por tanto tiempo, pero no puedo encontrarlo sola». Le pregunté dónde estaba, pero la línea se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me quedé sentado ahí, sosteniendo el teléfono, tratando de entender qué acababa de pasar. Entonces escuché los pasos otra vez, pero esta vez venían de adentro de la tienda. Pasos lentos y húmedos que se acercaban hacia donde yo estaba. Miré hacia los pasillos, pero no podía ver nada en la oscuridad. «¿Patricia?», dije en voz alta. «¿Estás aquí?». Los pasos se detuvieron. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los refrigeradores y el tic-tac del reloj en la pared. Después, muy suavemente, escuché su voz otra vez, pero esta vez no venía del teléfono. Venía de algún lugar detrás de mí. «Ayúdame a llegar a casa, Ricardo. Mi familia me está esperando». Me di vuelta lentamente y la vi. Estaba parada junto al refrigerador de bebidas, exactamente como me la había descrito el joven de la motocicleta. Cabello negro largo y mojado, vestido blanco que goteaba agua constantemente, y pies descalzos que dejaban charcos en el suelo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente blancos, sin pupilas, y me miraban con una expresión de tristeza y desesperación que nunca voy a poder olvidar. «Patricia», le dije tratando de mantener la calma, «¿qué necesitas que haga?». Ella se acercó un paso y el agua de su vestido formó un charco más grande. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Necesito que me lleves al cementerio. Mi familia está enterrada ahí, pero yo nunca llegué. He estado perdida todos estos años buscando el camino». Le pregunté por qué había venido específicamente conmigo, y su respuesta me heló la sangre. «Porque tú puedes verme», dijo. «La mayoría de las personas no pueden. Solo algunos tienen esa capacidad y tú eres uno de ellos. Por eso te elegí». En ese momento entendí por qué había estado sintiendo tanto miedo todos estos meses. No era solo por los ruidos o las llamadas. Era porque una parte de mí sabía que podía ver cosas que otros no podían. Y eso me convertía en un blanco para quienes necesitaban ayuda desde el otro lado. Patricia me explicó que llevaba 36 años atrapada en ese lugar, en el mismo sitio donde había perdido la vida. Me contó que cada noche trataba de encontrar el camino al cementerio donde estaba su familia, pero siempre terminaba regresando a la gasolinera. «Es como si hubiera una cuerda invisible que me jala de vuelta», me dijo. «No puedo alejarme de aquí. Necesito que alguien me guíe, alguien que pueda verme y caminar conmigo». Le dije que sí la ayudaría, pero que tendría que esperar hasta que terminara mi turno. Ella asintió y se desvaneció lentamente, como humo que se disuelve en el aire. El resto de la noche la pasé temblando, tomando café tras café, tratando de procesar lo que había pasado. A las 6 de la mañana llegó Javier, el empleado del turno de día, y yo salí corriendo sin explicarle nada. Durante todo el día no pude pensar en otra cosa. Había prometido ayudar a Patricia, pero no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Realmente podría guiarla al cementerio? ¿Qué pasaría después? ¿Se iría en paz o me seguiría pidiendo más cosas? Esa tarde fui a visitar a doña Elena para pedirle más información sobre Patricia y su familia. Me contó que los Ruiz habían sido una familia muy querida en el pueblo antes de la inundación. Patricia era la hija menor y estaba por casarse cuando pasó la tragedia. Su prometido se llamaba Miguel, me dijo doña Elena.
Él sobrevivió a la inundación, pero nunca se recuperó de perder a Patricia. Se fue del pueblo poco después y nunca más supimos de él. Dicen que se volvió loco de la tristeza. También me dijo que la familia Ruiz estaba enterrada en el cementerio municipal de San José, a unos 20 kilómetros de la gasolinera. Era un cementerio viejo que ya casi no se usaba, rodeado de árboles y muy pocas luces. Cuando llegué esa noche al trabajo, ya tenía un plan. Esperaría hasta las 3 de la mañana, cerraría la gasolinera por un rato y llevaría a Patricia al cementerio en mi auto. Pensé que tal vez así podría descansar en paz y yo podría seguir trabajando sin problemas, pero las cosas no salieron como yo esperaba. A las 2:30 llegó un cliente que me puso muy nervioso. Era un hombre joven de unos 30 años con los ojos hundidos y la ropa muy arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Se acercó al mostrador y me preguntó: ¿Has visto a una muchacha de vestido blanco? Se llama Patricia. Mi sangre se congeló. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo: Miguel Santana. He estado buscando a Patricia durante muchos años. Sé que está aquí. Entonces entendí quién era. El prometido de Patricia, el que había sobrevivido a la inundación y se había vuelto loco de tristeza. De alguna manera había descubierto que ella estaba en la gasolinera y había venido a buscarla. Ella me ha estado llamando en sueños, me dijo Miguel con voz desesperada. Me dice que está perdida, que necesita ayuda para llegar a casa. He manejado toda la noche para llegar aquí. En ese momento aparecieron los dos, Patricia y Miguel, parados uno frente al otro en el centro de la tienda. Pero algo estaba terriblemente mal. Miguel no parecía estar vivo tampoco. Su piel era gris y sus ojos tenían la misma expresión vacía que los de Patricia. Me di cuenta de que Miguel había perdido la vida años atrás, probablemente por su propia mano, y que ahora también estaba atrapado, buscando a Patricia por toda la eternidad. Los dos me miraron al mismo tiempo y dijeron al unísono: Ayúdanos a estar juntos para siempre, Ricardo. En ese momento entendí que había cometido un error terrible. No eran almas perdidas buscando descansar en paz. Eran algo mucho más peligroso. Habían estado esperando durante décadas por alguien como yo, alguien que pudiera verlos y ayudarlos, pero no para encontrar la paz, sino para algo completamente diferente. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Patricia sonrió, pero su sonrisa era horrible, demasiado ancha, y cuando habló, su voz sonaba diferente, más grave y siniestra. Queremos que te quedes con nosotros, dijo. Queremos que seas parte de nuestra familia para siempre. Hemos estado tan solos durante tanto tiempo. Miguel se acercó más y pude ver que su cara tenía marcas extrañas, como si se hubiera lastimado a propósito. Puedes quedarte aquí con nosotros, Ricardo. Nunca más estarás solo. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Traté de correr hacia la puerta, pero mis piernas no me respondían. Era como si hubiera raíces invisibles que me tenían atado al suelo. El aire se volvió espeso y frío, y las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. No puedes irte, dijo Patricia acercándose más. Ya eres parte de esto. Desde la primera noche que nos viste, ya eras nuestro. Entonces entendí la horrible verdad. No habían estado buscando ayuda para irse. Habían estado buscando a alguien que se quedara con ellos para siempre. Alguien que pudiera verlos y que se convirtiera en parte de su mundo de sufrimiento eterno. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de rezar, pero no recordaba ninguna oración. Lo único que podía hacer era quedarme ahí parado, viendo cómo se acercaban más y más. Patricia extendió su mano hacia mí, y cuando me tocó el brazo sentí un frío tan intenso que era como si me quemara. Su piel estaba helada y húmeda, y donde me tocó, mi piel se puso gris como la de ellos. Ya casi termina, dijo suavemente. Solo relájate. Pronto ya no sentirás dolor nunca más. Miguel me tocó el otro brazo, y la sensación de frío se extendió por todo mi cuerpo. Podía sentir como mi corazón latía cada vez más lento, como mi respiración se volvía más difícil. En ese momento llegó un camionero que tocó el claxon afuera. Patricia y Miguel se alejaron rápidamente y desaparecieron, pero el daño ya estaba hecho. Cuando miré mis brazos, tenían marcas grises donde me habían tocado,
y podía sentir que algo había cambiado dentro de mí. Atendí al camionero como pude, tratando de actuar normal, pero sabía que ya no era el mismo. Las marcas en mis brazos no desaparecieron con el tiempo. Al contrario, se fueron extendiendo lentamente. Durante las siguientes semanas, Patricia y Miguel aparecieron cada noche. Ya no me pedían ayuda. Solo se quedaban ahí, mirándome, esperando. Sabían que eventualmente me uniría a ellos, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Traté de renunciar, pero don Carlos me dijo que no podía dejarme ir. Según él, yo era el mejor empleado nocturno que había tenido, y los clientes siempre comentaban lo servicial que era. Lo que él no sabía es que cada noche yo era un poco menos humano. Las marcas grises siguieron extendiéndose. Primero llegaron a mis hombros, después a mi pecho. Mi piel se volvía más fría cada día, y empecé a perder la capacidad de sentir cosas normales como el hambre o el cansancio. También empecé a ver más espíritus. No solo a Patricia y Miguel, sino a otros que habían perdido la vida en accidentes en esa carretera. Todos me miraban con la misma expresión de esperanza, esperando que me uniera a ellos. Una noche, un mes antes de que terminara mi transformación, llegó otro empleado nuevo para el turno de día. Era un muchacho joven, de unos 22 años, que se llamaba Daniel. Cuando lo conocí, pude ver algo en sus ojos que me resultó familiar. Era la misma expresión que yo había tenido cuando empecé a trabajar ahí. Él también podía verlos. La primera noche que Daniel trabajó el turno nocturno, yo ya había desaparecido completamente de mi vida anterior. Mi familia pensaba que me había ido a trabajar a otro estado. Mis amigos dejaron de buscarme. Para el mundo exterior, Ricardo Hernández Morales ya no existía, pero yo sí existía, solo que ahora era parte de algo diferente. Algo que esperaba en la gasolinera El Viajero todas las noches. Ahora somos 4, Patricia, Miguel, yo y pronto Daniel. Él está empezando a ver las mismas cosas que yo vi. Escucha los mismos ruidos, recibe las mismas llamadas. Anoche le tocamos el brazo por primera vez, y esta mañana vi las marcas grises en su piel. Daniel no lo sabe todavía, pero ya es nuestro. Ya es parte de la familia. Y cuando él se complete, esperaremos a que llegue el siguiente. Porque siempre hay alguien más que puede vernos, alguien más que puede ayudarnos a crecer. La gasolinera El Viajero sigue funcionando normalmente durante el día. Los clientes llegan, cargan gasolina, compran sus cosas y se van sin saber lo que realmente pasa ahí por las noches. Pero nosotros sabemos, nosotros esperamos, y si alguna vez tienes que parar en una gasolinera solitaria durante la madrugada, y el empleado te mira de una manera extraña, como si pudiera ver algo que tú no puedes ver, mejor sigue manejando, porque tal vez nosotros ya te estemos esperando, y una vez que formas parte de la familia, nunca más podrás irte. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que lo que van a leer no es ficción. Me lo contó directamente mi primo Roberto, quien trabajó como taxista durante 15 años en la Ciudad de México. Él nunca fue de inventar cuentos. Siempre fue muy serio y trabajador. Cuando me relató esta experiencia, aún temblaba al recordar esa noche. Han pasado 3 años y todavía no puede hablar del tema sin que se le ponga la piel de gallina. Lo que más me impresiona es que Roberto dejó de trabajar de taxista después de lo que vivió esa madrugada de octubre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy originario de Naucalpan, Estado de México. Durante 15 años manejé un taxi amarillo en la Ciudad de México, trabajando principalmente el turno nocturno porque pagaba mejor. Era un trabajo duro pero honesto, y así pude sacar adelante a mi esposa María y a mis 2 hijos pequeños. Esa noche del 13 de octubre empezó como cualquier otra. Salí de casa alrededor de las 8 de la noche después de cenar con mi familia. Mi taxi era un Tsuru amarillo del 2010, no el más nuevo pero confiable. Siempre lo mantenía limpio y en buen estado porque esa era mi herramienta de trabajo. El plan era trabajar hasta las 5 de la mañana, como siempre hacía los viernes. Las primeras horas transcurrieron normales. Llevé a una señora al hospital, después a unos jóvenes a una fiesta en la colonia Roma, y luego a un señor mayor a su casa en la Doctores. Cerca de las 11:30 de la noche,
Estaba esperando pasaje en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón cuando subió ella. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, muy pálida y delgada. Llevaba un vestido blanco sencillo y el cabello largo y negro. Le cubría parte del rostro. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran muy oscuros y parecían estar mirando algo que yo no podía ver. Cuando subió al taxi noté que temblaba ligeramente, como si tuviera frío, aunque esa noche hacía bastante calor. «Buenas noches, jefe», me dijo con voz muy suave, casi un susurro. «¿Me puede llevar al Panteón de San Fernando?» Me pareció extraño que alguien quisiera ir a un panteón tan tarde. Pero en este trabajo uno ve de todo. Pensé que tal vez tenía algún familiar enfermo en un hospital cercano o algo así. Le dije que sí, que sin problema, y arranqué el taxi. Durante el camino, intenté hacer plática como siempre hago con mis pasajeros. «¿Todo bien, señorita? ¿No se siente mal?», le pregunté porque la veía muy pálida en el espejo retrovisor. Pero ella no contestó. Solo siguió mirando por la ventana con esos ojos tan extraños. El tráfico estaba ligero a esa hora, así que llegamos al panteón en unos 20 minutos. Cuando paré frente a la entrada principal, que obviamente estaba cerrada con cadenas y candados, me volteé para decirle que ahí estábamos y preguntarle si quería que la esperara. Pero el asiento trasero estaba vacío. Al principio pensé que se había bajado mientras yo estacionaba y no me di cuenta, pero las puertas del taxi tienen seguros automáticos que suenan cuando se abren. No había escuchado nada. Además, había estado viendo por el espejo durante todo el camino y ella seguía ahí hasta unos segundos antes. Bajé del taxi para buscarla por los alrededores, pensando que tal vez se había bajado muy rápido y ya había caminado hacia algún lado, pero no había nadie. Las calles estaban completamente vacías y silenciosas. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico en las avenidas principales. Regresé al taxi confundido. Revisé el asiento trasero pensando que tal vez había dejado algo. Una bolsa, dinero para el viaje, cualquier cosa que me demostrara que realmente había estado ahí. Pero no encontré nada. Ni siquiera había quedado su olor o alguna señal de que alguien se hubiera sentado en ese lugar. Lo más extraño de todo es que cuando toqué el asiento donde ella había estado sentada, estaba helado. No frío, sino helado, como si hubiera estado en un refrigerador. Esto no tenía sentido porque el aire acondicionado del taxi ni siquiera estaba prendido y hacía calor esa noche. Me quedé parado junto al taxi durante varios minutos, tratando de entender qué había pasado. Pensé que tal vez estaba muy cansado y había imaginado todo, pero sabía que eso no era cierto. Había hablado con ella, la había visto en el espejo, había sentido el peso del taxi cuando subió. Decidí irme de ahí lo más pronto posible. Algo no estaba bien y no quería quedarme más tiempo frente a ese panteón. Mientras arrancaba el taxi, miré una vez más hacia la entrada del cementerio. Por un momento, creí ver una figura blanca parada junto a las rejas, pero cuando prendí las luces altas para ver mejor, no había nada. Manejé de regreso al centro de la ciudad con las manos temblando. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿Estaba perdiendo la razón? Durante mis 15 años como taxista, había visto cosas extrañas, pero nunca algo así. Decidí no contarle nada a María cuando llegara a casa. No quería preocuparla y además, ¿cómo le iba a explicar algo que yo mismo no entendía? Pensé que tal vez después de dormir un poco, todo tendría más sentido, o tal vez me daría cuenta de que había sido mi imaginación. Pero las cosas iban a ponerse mucho más extrañas antes de que terminara esa noche. Después de lo que pasó en el panteón, manejé hacia la zona de hospitales cerca de la colonia Doctores. Ahí siempre había movimiento, a cualquier hora, y pensé que me haría bien estar en un lugar con más gente y luz. Necesitaba normalizar mi mente después de esa experiencia tan rara. Estaba estacionado afuera del Hospital General, tratando de calmarme y decidiendo si era mejor irme a casa temprano, cuando un hombre mayor se acercó al taxi. Llevaba un traje oscuro bien planchado y parecía muy nervioso. Sus manos temblaban cuando abrió la puerta trasera. «Por favor, lléveme rápido a la zona rosa», me dijo con voz urgente. «Es muy importante que llegue pronto». «Claro que sí, señor. ¿Está usted bien?» «Se ve muy alterado», le pregunté mientras arrancaba. «No, no estoy bien», me contestó. «Acabo de tener la experiencia más extraña de mi vida». «¿Usted cree en cosas raras? ¿En cosas que no se pueden explicar?» Su pregunta me puso los pelos de punta. Después de lo que me había pasado hacía una hora, esa no era precisamente la conversación que quería tener.
¿Por qué me pregunta eso, señor? Porque hace una hora tomé un taxi aquí mismo, frente al hospital. El taxista era un hombre joven, moreno, con bigote. Me llevó a mi casa en la colonia del Valle. Durante todo el camino estuvo muy callado. No me contestaba cuando le hablaba. Cuando llegamos, le pagué y me bajé. Pero cuando ya estaba en la puerta de mi casa, volteé para despedirme y el taxi ya no estaba. Tal vez se fue muy rápido, señor, le dije, aunque yo sabía que eso no explicaba todo. No, usted no entiende. No se fue rápido. Desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo más extraño es que cuando entré a mi casa, mi esposa me preguntó quién me había traído. Le dije que un taxista, pero ella me dijo que había estado viendo por la ventana y me vio llegar caminando solo, como si hubiera aparecido de la nada en la banqueta. Mi boca se secó completamente. Las manos me empezaron a sudar y tuve que agarrar el volante con más fuerza para que no se me resbalaran. ¿Está seguro de eso, señor? Completamente seguro. Por eso regresé al hospital. Quiero volver a ver a ese taxista y preguntarle qué pasó. Necesito una explicación. Mi esposa piensa que me estoy volviendo loco. No le conté mi experiencia, pero decidí hacer una pregunta que me estaba quemando la garganta. ¿Cómo era exactamente ese taxista? Ya le dije joven, moreno, con bigote, pero lo más raro eran sus ojos. Parecía que estaba viendo algo que yo no podía ver, y durante todo el viaje, el asiento donde yo estaba sentado se sentía muy frío, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, aunque hacía calor. Se me puso la piel de gallina. El frío en el asiento era exactamente lo mismo que había sentido yo, pero había una diferencia importante. Yo era moreno y tenía bigote. ¿Habría visto este señor mi reflejo en algún lado? ¿O había realmente otro taxista haciendo lo mismo que me había pasado a mí? ¿Recuerda qué tipo de taxi era? Le pregunté tratando de sonar casual. Un Tsuru amarillo igual que el suyo. Hasta el número de placas era parecido. Por eso pensé que tal vez usted lo conocía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que el señor lo iba a escuchar. Mi taxi era un Tsuru amarillo, y yo soy moreno con bigote, pero yo no había llevado a ningún señor a la colonia del Valle. O al menos, no recordaba haberlo hecho. Llegamos a la zona rosa y el señor me pagó. Antes de bajarse, me preguntó, ¿usted ha trabajado por la zona del hospital toda la noche? No, señor, le mentí. Acabo de llegar de otra parte de la ciudad. Se quedó callado un momento, mirándome fijamente por el espejo retrovisor. «Qué extraño», murmuró. «Se parece mucho a ese otro taxista». Después de que se bajó, me quedé estacionado en la zona rosa durante un buen rato, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Era posible que hubiera llevado a ese señor sin recordarlo? ¿Estaba perdiendo la memoria? ¿O había algo mucho más extraño sucediendo? Decidí llamar a mi compadre Luis, que también era taxista y trabajaba el turno nocturno. Tal vez él había visto algo raro esa noche, o al menos podría platicar con alguien que me ayudara a aclarar mis ideas. «Luis, soy Roberto. ¿Dónde andas?» «Roberto, qué bueno que me hablas. Estoy cerca del Zócalo. Oye, ¿no has notado nada raro esta noche? Llevo 3 viajes muy extraños». «¿Qué tipo de extraños?» «Pues el primero fue una señora que me pidió que la llevara al Panteón Francés. Iba vestida de negro y no me habló en todo el camino. Cuando llegamos, se bajó sin pagarme y cuando la busqué para cobrarle, ya no estaba por ningún lado. Mi sangre se congeló». «¿A qué hora fue eso?» «Hace como 2 horas». «¿Por qué?» «¿Y los otros 2 viajes?» «Uno fue un señor que me pidió que lo llevara al Hospital Juárez, pero cuando llegamos me dijo que ya no quería bajarse, que mejor lo llevara de regreso a donde lo había recogido, pero cuando volteé para preguntarle por qué, el asiento estaba vacío». «Y el tercero fue hace 1 hora. Una pareja de jóvenes que querían ir al Panteón de Dolores. En todo el camino estuvieron susurrando cosas que no logré entender. Cuando paramos se bajaron sin hacer ruido y desaparecieron entre las sombras». «Luis, algo muy raro está pasando esta noche», le dije. Y le conté mi experiencia con la mujer del vestido blanco y con el señor que acababa de llevar. Hubo un silencio largo en el teléfono. Finalmente Luis me dijo, «Roberto, creo que deberíamos irnos a casa. Esto no me gusta nada». Pero justo cuando iba a contestarle que tenía razón, vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. Había una figura parada detrás de mi taxi, pero cuando volteé para verla directamente, no había nada ahí. «Luis, ¿sigues ahí?», pregunté al teléfono con voz temblorosa. «Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa?».
Creo que hay alguien afuera de mi taxi, pero cuando volteo no veo nada. Roberto, vámonos ya. Quedemos de vernos mañana en el sitio. Y platicamos esto con calma. Esta noche está muy rara. Colgué el teléfono y decidí que Luis tenía razón. Ya era suficiente por esa noche. Pero cuando intenté arrancar el taxi, no prendió. La batería estaba completamente cargada en la mañana y el motor había estado funcionando perfectamente toda la noche. Volví a intentar y nada. Ni siquiera se escuchaba el ruido del motor tratando de encender. Bajé del taxi para revisar el capó, aunque la verdad no entendía mucho de mecánica. Pero antes de que pudiera abrirlo, escuché una voz detrás de mí. ¿Problemas con el auto? Me volteé y ahí estaba un hombre vestido con overol azul, como los que usan los mecánicos. Era de mediana edad, con las manos manchadas de grasa. Lo extraño era que no había visto de dónde había salido. Un segundo antes no había nadie en la calle. Si no quiere prender, le dije, aunque algo dentro de mí me decía que no debería hablar con ese hombre. Déjeme ayudarle. Soy mecánico, dijo acercándose al taxi. Estos tsurus a veces tienen problemas con el sistema eléctrico. Se acercó al capó y lo abrió sin preguntarme. Empezó a revisar cables y conexiones con movimientos muy rápidos, como si supiera exactamente qué buscar. Pero mientras lo hacía, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. No tenía sombra. A pesar de que había farolas prendidas en la calle, el hombre no proyectaba ninguna sombra en el suelo. Ya está, dijo cerrando el capó. Intente prender ahora. Subí al taxi sin quitarle los ojos de encima. El motor prendió perfectamente al primer intento. Cuando levanté la vista para agradecerle, ya no estaba ahí. Salí del taxi lo más rápido que pude y busqué por todas las direcciones. La calle seguía completamente vacía. No había ningún lugar donde se pudiera haber metido tan rápido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Sin pensarlo dos veces, me subí al taxi y manejé hacia mi casa lo más rápido que pude. Durante todo el camino, sentía como si alguien me estuviera siguiendo, pero cada vez que miraba por los espejos no veía ningún otro carro detrás de mí. Cuando llegué a mi casa en Naucalpan, eran casi las 3 de la mañana. María ya estaba dormida, así que entré muy despacio para no despertarla, pero no podía dormir. Me quedé sentado en la sala, repasando todo lo que había pasado esa noche. ¿Era posible que todo fuera real? Alrededor de las 4 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Roberto Hernández?, preguntó una voz de mujer muy suave. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la mujer que llevó usted al panteón esta noche. Se me cayó el teléfono de las manos. Lo recogí del suelo con las manos temblando. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Necesito que regrese por mí. Estoy esperando donde me dejó. No, eso no va a pasar. No sé quién sea usted, pero... Roberto, me interrumpió. Su voz ahora sonaba diferente, más fría. Usted me debe un viaje. No pagué la primera vez. Vengo por lo que es mío. La línea se cortó. Me quedé ahí sentado con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía mi nombre completo? En el taxi tengo mi identificación pegada, pero ella había desaparecido antes de que pudiéramos llegar a hablar de pago. Decidí no contestar más el teléfono esa noche. Fui a mi cuarto. Me acosté junto a María y traté de dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros de la mujer del vestido blanco mirándome fijamente. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando ya empezaba a amanecer, logré quedarme dormido por unos minutos, pero me desperté de golpe porque había escuchado algo afuera de la casa. Me levanté y miré por la ventana de la sala. Mi taxi estaba estacionado afuera, donde lo había dejado, pero había alguien sentado en el asiento del pasajero, una figura con vestido blanco. Salí corriendo hacia la calle, pero cuando llegué al taxi no había nadie adentro. Las puertas estaban cerradas con seguro, tal como las había dejado. Pero en el asiento trasero había algo que no había estado ahí antes. Una flor blanca, como las que ponen en los servicios funerarios. La tomé con manos temblorosas. Estaba helada y se desbarató en mis dedos como si hubiera estado en el refrigerador por días. Los pétalos cayeron al suelo del taxi como pequeños pedazos de hielo. En ese momento supe que lo que me había pasado esa noche no era normal. No era mi imaginación, no era cansancio, no eran coincidencias. Algo me había elegido esa noche y no iba a dejarme en paz. Regresé a la casa y desperté a María. Le conté todo lo que había pasado, desde la mujer del vestido blanco hasta la llamada telefónica.
Al principio pensó que había tenido una pesadilla muy vivida, pero cuando vio lo nervioso que estaba y le mostré los restos de la flor blanca que aún tenía en las manos, se preocupó mucho. «Roberto, no vuelvas a trabajar en las noches», me dijo. «Al menos no por un tiempo. Algo no está bien». Pero yo sabía que no iba a ser tan fácil. La voz en el teléfono había dicho que vendría por lo que era suyo, y tenía la horrible sensación de que eso no había terminado. Los siguientes 3 días traté de hacer vida normal. No salí a trabajar y me quedé en casa ayudando a María con los niños. Pero cada noche, exactamente a las 11:30 sonaba el teléfono. El mismo número desconocido. Al principio contestaba, pero solo escuchaba silencio del otro lado. Después dejé de contestar, pero el teléfono seguía sonando durante horas. El 4.º día, María tuvo que salir temprano a casa de su hermana, porque su mamá se había enfermado. Los niños se fueron con ella y yo me quedé solo en la casa. Había decidido que esa tarde iba a vender el taxi. No podía seguir con esa situación, pero alrededor de las 6 de la tarde, mientras estaba viendo televisión, escuché que alguien tocaba el claxon de mi taxi afuera. Miré por la ventana y el taxi estaba ahí, pero no había nadie adentro. El claxon seguía sonando solo, como si alguien invisible estuviera presionando el botón. Salí a la calle para investigar. Cuando me acerqué al taxi, el claxon paró, pero ahora el motor estaba prendido. Las llaves estaban en mi bolsillo, pero el motor funcionaba perfectamente. Y lo más extraño de todo, la puerta del conductor estaba abierta, como invitándome a subir. Sabía que no debería hacerlo. Sabía que era una trampa, pero algo muy fuerte me jalaba hacia el taxi, como si ya no tuviera control sobre mis propias acciones. Mis piernas caminaron solas hacia el asiento del conductor. Cuando me senté, la puerta se cerró sola. Traté de abrirla, pero no respondía. Los seguros no funcionaban. Tampoco podía apagar el motor. El taxi empezó a moverse solo, como si alguien más estuviera manejando. Durante todo el recorrido, intenté tomar control del volante, pero mis manos lo tocaban sin poder girarlo. Era como si el taxi fuera manejado por alguien invisible. Miré en el espejo retrovisor y vi que en el asiento trasero estaba sentada la mujer del vestido blanco. Esta vez podía verla claramente. «Gracias por regresar por mí, Roberto», me dijo con esa voz tan suave que me ponía la piel de gallina. ¿Qué quiere de mí? «¿Quién es usted?» «Soy alguien que necesita llegar a casa, y usted es mi taxista. Pero yo ya la llevé al panteón la otra noche». «No, Roberto. Esa noche usted no me llevó al panteón. Usted me llevó a la calle donde yo vivía antes de irme. El panteón es donde descanso ahora, pero necesitaba regresar una vez más a mi casa para despedirme». El taxi se dirigía hacia una colonia que yo no conocía muy bien, cerca de Xochimilco. Las calles se hicieron más angostas y las casas más viejas. Finalmente paramos frente a una casa pequeña, con las ventanas tapadas con tablas de madera. «Esta era mi casa», dijo la mujer. «Aquí viví con mi esposo y mi hijita pequeña. Hace 3 años nos pasó algo muy malo en esa casa, pero nunca pude despedirme bien». «¿Qué fue lo que pasó?» «Hubo un incendio una noche. No pudimos salir a tiempo. Mi esposo y mi hija se fueron al cielo antes que yo. Yo me quedé aquí, esperando poder volver a verlos. Pero después me di cuenta de que ellos ya no están en este mundo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Usted también se fue en ese incendio?» «Sí, Roberto. Pero había cosas que no pude terminar. Por eso a veces necesito la ayuda de personas como usted para poder moverme por la ciudad. Los taxistas son las únicas personas que van a todos lados sin hacer preguntas». La mujer se bajó del taxi y caminó hacia la casa. Puso su mano en la puerta principal y por unos segundos pude ver luces adentro, como si alguien hubiera prendido las velas. Luego escuché voces muy suaves, como si fueran de niños jugando. «Gracias, Roberto», me gritó desde la puerta. «Ya puedo irme en paz. Mi familia me estaba esperando». Una luz muy brillante salió de la casa. Tuve que cerrar los ojos porque me cegaba. Cuando los abrí, la mujer ya no estaba. La casa seguía tapada y abandonada, pero ahora había una paz extraña en el aire. El taxi volvió a la normalidad. Pude mover el volante y los seguros funcionaron. Manejé de regreso a mi casa lo más rápido que pude, pero esta vez no sentía miedo. Sentía una tristeza muy profunda por esa familia que había perdido la vida de una manera tan terrible. Esa noche llamé a mi compadre Luis para contarle lo que había pasado. Él me dijo que había investigado un poco sobre los lugares donde habíamos tenido las experiencias extrañas.
Resultó que esa semana se cumplían exactamente 3 años de que varias familias habían perdido la vida en diferentes accidentes por toda la ciudad. Incendios, choques, intoxicaciones. Y todos habían pasado en fechas muy cercanas al 13 de octubre. Creo que ellos necesitaban ayuda para poder despedirse, me dijo Luis. Y nosotros fuimos los elegidos para ayudarles. Después de esa noche, nunca más recibí llamadas extrañas. El taxi funcionó perfectamente normal, pero yo ya no pude seguir trabajando como taxista nocturno. Cada vez que veía las calles vacías en la madrugada, recordaba esos ojos tan tristes de la mujer del vestido blanco. Vendí el taxi 2 semanas después y busqué otro trabajo. Ahora trabajo en una fábrica durante el día. Pago menos, pero duermo tranquilo en las noches. María dice que fue la mejor decisión que pude haber tomado. A veces, cuando paso por algún panteón, prendo una veladora por esa familia que perdió la vida en el incendio. Espero que hayan encontrado la paz que buscaban y que estén juntos en algún lugar mejor. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. Hace unas semanas, mientras manejaba mi carro personal cerca del centro, vi a un taxista parado en una esquina. Era de noche y había un pasajero subiendo a su taxi. El pasajero iba vestido completamente de negro y cuando volteó hacia mi carro, pude ver que tenía la misma mirada perdida que había visto antes. No me detuve. Seguí manejando y traté de olvidar lo que había visto. Pero sé que en algún lugar de esta ciudad, otras personas siguen necesitando ayuda para encontrar su camino final. Y sé que siempre habrá taxistas dispuestos a llevarlos, sin saber realmente a quién están transportando. Por eso ya no manejo de noche. Por eso cambié de trabajo. Porque aprendí que hay pasajeros que pagan sus viajes de maneras que uno nunca se imagina. Y hay destinos a los que es mejor no llegar, aunque el camino parezca normal y la persona que te pide el favor se vea completamente real. Esta es mi historia. Es lo que me pasó durante esa noche del 13 de octubre. Pueden creerme o no, pero yo sé que todo fue real. Y sé que nunca voy a olvidar esos ojos tan tristes que me miraban desde el asiento trasero, buscando una última oportunidad de regresar a casa. ¿Alguna vez has sentido que un lugar está vivo, aunque debería estar en silencio? No hablo de un simple escalofrío, o de imaginar cosas en la oscuridad. Hablo de esa sensación que te aprieta el pecho, como si la tierra misma tuviera ojos y supiera quién eres. Eso fue lo que viví cuando empecé a trabajar en el cementerio del silencio. Un lugar viejo y olvidado donde los árboles parecen susurrar y las sombras nunca están quietas. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de las noches más aterradoras de mi vida. Un recuerdo que todavía me hace temblar. Todo empezó por un trabajo que nadie quería, pero que me llevó a descubrir algo que nunca debía haber visto. Era principios de marzo y yo estaba en las últimas. Había perdido mi trabajo en una tienda, y el dinero apenas me alcanzaba para la renta. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vi un anuncio pegado en un poste. Se necesita vigilante nocturno para el cementerio de El Silencio. Pago semanal sin experiencia. No sonaba como el mejor plan, pero no tenía muchas opciones. Llamé al número, y una voz seca me dijo que llegara al atardecer. «Trae una linterna buena y no hagas preguntas tontas», dijo el hombre. Pensé que era una forma de asustarme. Ojalá le hubiera hecho caso. Llegué al cementerio de El Silencio cuando el sol ya se estaba escondiendo. El lugar estaba al borde del pueblo, detrás de una reja oxidada y rodeado de árboles torcidos que parecían vivos. Las lápidas estaban desordenadas, algunas tan viejas que no se leían, otras rotas como si el tiempo las hubiera aplastado. La maleza cubría los caminos, y el aire olía a tierra húmeda y a algo ácido que no podía identificar. La reja chirrió cuando la abrí, y un frío me recorrió la espalda. Aunque todavía no hacía tanto frío, el hombre que me contrató, don Eusebio, estaba esperándome junto a una caseta pequeña cerca de la entrada. Era flaco con el pelo blanco y unos ojos que no parpadeaban. Me dio una linterna pesada, un manojo de llaves y un cuaderno gastado. «Tu trabajo es sencillo, Sofía», dijo con voz baja. «Camina por el cementerio, asegúrate de que no entre nadie y cierra al amanecer. Pero no te acerques al sector viejo, el que está junto a la cruz de piedra. Ese lugar no es para ti». Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza y se fue, dejándome sola con el ruido de sus pasos en la grava. Mi turno empezó a las 9. Cerré la reja después de que don Eusebio se fue y comencé a caminar.
por los senderos, con la linterna alumbrando las lápidas. El cementerio era más grande de lo que parecía, con caminos que se retorcían como si no quisieran ser encontrados. El silencio era pesado, solo roto por mis pasos y el crujido de las hojas secas. Intenté no ponerme nerviosa, tarareando una canción para espantar el miedo, pero cada sombra me hacía saltar, y las lápidas parecían mirarme al pasar. Cerca de la medianoche escuché algo raro, un golpeteo suave, como si alguien tocara madera con los dedos. Venía del sector viejo, justo donde don Eusebio me había dicho que no fuera. Me quedé quieta apretando la linterna y escuché con atención. El golpeteo paró, luego volvió, lento y constante. Me dije que era un animal, tal vez un pájaro o una rata, pero mi estómago se apretó. Di unos pasos hacia el sonido, pero recordé la advertencia. La cruz de piedra estaba por ahí, una figura alta y gastada que había visto al llegar. El golpeteo se mezcló con un susurro tan bajo que pensé que lo había imaginado. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero no entendía las palabras. Mi piel se erizó y giré la linterna a mi alrededor, pero no había nada, solo lápidas, sombras y los árboles moviéndose con el viento. Los susurros se hicieron más fuertes como un murmullo que venía de la tierra. Retrocedí con los pies pesados y corrí a la caseta. Me senté ahí con la puerta entreabierta y escribí en el cuaderno. Escuché golpes y susurros en el sector viejo. Seguro es nada, pero no me lo creía. Pasé el resto de la noche en la caseta, sobresaltándome con cada ruido. Los susurros se desvanecían por momentos, pero el golpeteo seguía, siempre desde el mismo lugar. Mantuve la linterna encendida apuntando a la puerta, como si eso pudiera protegerme. Cuando el cielo empezó a aclarar, los sonidos pararon, y el cementerio parecía casi normal, bajo la luz gris del amanecer. Don Eusebio llegó para reemplazarme, y le conté lo que había oído. No pareció sorprendido, solo cansado. «No te acerques a la cruz de piedra, Sofía», dijo con voz cortante. «Hay cosas que no necesitas saber». Caminé de vuelta a mi cuarto, agotada pero inquieta. Los golpes, los susurros, las advertencias de don Eusebio, todo me daba vueltas. Sabía que debía renunciar, buscar otro trabajo, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí quería saber qué pasaba. ¿Qué había en el sector viejo? ¿Por qué don Eusebio estaba tan nervioso? Decidí que la próxima noche me acercaría a la cruz de piedra, solo para mirar. No sabía que esa decisión me iba a llevar al secreto más oscuro del silencio. No podía dejar de pensar en los susurros y los golpes, todo el día. Mientras intentaba dormir en mi cuarto, esos sonidos se repetían en mi cabeza, como si el cementerio me hubiera seguido. Las palabras de don Eusebio, «Hay cosas que no necesitas saber», me daban vueltas, pero en lugar de alejarme, me hacían querer entender. ¿Qué había en el sector viejo que lo ponía tan nervioso? ¿Por qué la cruz de piedra era tan importante? Decidí que en mi segundo turno me acercaría a ese lugar. No iba a tocar nada, solo mirar. Pero algo en mi corazón me decía que no iba a ser tan sencillo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila cargada, la linterna de siempre, una extra por si acaso, el cuaderno y una botella de agua. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el aire se sentía más pesado que la noche anterior. Don Eusebio estaba en la caseta revisando unas herramientas. Cuando me vio, frunció el ceño. «No hagas tonterías, Sofía», dijo sin levantar la vista. «Mantente en los caminos principales». Asentí, pero no dije nada. No quería prometer algo que no iba a cumplir. Cuando se fue, cerré la reja y empecé a caminar. El cementerio estaba igual de silencioso, pero ahora cada crujido de las ramas me ponía los nervios de punta. Intenté quedarme en la parte nueva, donde las lápidas eran más ordenadas, pero mis ojos seguían yendo hacia el sector viejo. La cruz de piedra se veía a lo lejos, alta y oscura, como si marcara el límite de algo prohibido. Los susurros volvieron, suaves al principio, viniendo de esa dirección. Esta vez no sonaban como un lamento, sino como si me llamaran, diciendo palabras que no podía entender. Me detuve a unos metros del sector viejo. Las lápidas ahí eran diferentes, más antiguas, cubiertas de musgo y tan gastadas que parecían derretirse en la tierra. Algunas estaban rotas y otras tenían símbolos extraños tallados, como círculos y líneas torcidas. La cruz de piedra estaba en el centro, rodeada de tumbas que parecían más hundidas, como si el suelo las estuviera tragando. Apunté la linterna hacia una lápida, pero no había nombres, solo esos símbolos que me daban escalofríos. El aire era más frío aquí,
y mi aliento se volvía nubes que desaparecían rápido. Entonces escuché el golpeteo otra vez, más claro que la noche anterior. Venía de una tumba cerca de la cruz, un sonido lento, como si alguien tocara desde dentro. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás, pero los susurros me detuvieron. «Ven, ven», decían, tan claros que parecía que alguien estaba a mi lado. La linterna temblaba en mi mano y el haz de luz se clavó en la tumba. Por un momento creí ver la tierra moverse, como si algo empujara desde abajo. Me quedé congelada, con el cuerpo gritándome que corriera, pero mis pies no se movían. De repente la linterna parpadeó y se apagó. La golpeé contra mi mano, pero no volvió a encender. La oscuridad me envolvió, y los susurros se hicieron más fuertes, como un coro que venía de todas partes. Saqué la linterna extra, pero antes de encenderla, vi algo en la penumbra, una sombra alta y delgada, parada junto a la cruz de piedra. No tenía cara, pero sentía que me miraba. Levantó una mano, lenta como si me señalara. Encendí la linterna con dedos temblorosos, y la sombra desapareció, pero el golpeteo seguía, ahora más rápido, como si estuviera desesperado. Corrí hacia la caseta, tropezando con las raíces y las lápidas. Me encerré ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Escribí en el cuaderno con la mano temblando. Vi una sombra junto a la cruz. Los golpes no paran. Intenté calmarme tomando sorbos de agua, pero los susurros seguían, ahora dentro de mi cabeza repitiendo «ven, ven», como una orden. No quería volver al sector viejo, pero tampoco podía quedarme sentada, ignorando lo que había visto. Decidí caminar por otra parte del cementerio, lejos de la cruz. Mientras pasaba por las lápidas, noté algo extraño. En una tumba, había un collar pequeño medio enterrado en la tierra. Lo recogí con cuidado y lo miré bajo la linterna. Era de plata, con un colgante en forma de corazón. No sabía por qué, pero sentí que no debía estar ahí, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Lo guardé en mi mochila con un nudo en el estómago. Más adelante encontré una flor fresca, una rosa roja colocada en una lápida sin nombre. Nadie había entrado al cementerio esa noche. Entonces, ¿quién la puso? El resto del turno lo pasé en la caseta sin moverme. Los susurros se desvanecieron, pero el golpeteo seguía, como un reloj que no paraba. Cuando llegó el amanecer, don Eusebio apareció para relevarme. Le mostré el collar y le conté lo de la sombra y los golpes. Su cara se puso blanca y me quitó el collar de las manos. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz temblorosa. Le dije la verdad y él negó con la cabeza. «No debiste tocar nada, Sofía. Esas tumbas del sector viejo no son como las demás. Llévalo de vuelta y no te acerques otra vez». Me fui al pueblo, agotada pero con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué los susurros me pedían que fuera? ¿Y de quién era el collar? Sabía que debía renunciar, pero no podía. El cementerio me tenía atrapada, y necesitaba saber la verdad. Planeé que la próxima noche, mi último turno de la semana, volvería al sector viejo, no para tocar nada, sino para entender qué estaba pasando. No sabía que esa decisión me iba a llevar al corazón de un secreto que el silencio había guardado por demasiado tiempo. No podía seguir ignorando lo que pasaba en el silencio. Los susurros, los golpes, la sombra junto a la cruz de piedra, todo me perseguía, incluso en el día cuando intentaba descansar. El collar que encontré y la advertencia de don Eusebio me quemaban en la mente. Sabía que debía dejar el trabajo, buscar algo más, pero el cementerio no me dejaba ir. Era como si me hubiera marcado, como si quisiera que descubriera su secreto. Decidí que mi último turno de la semana sería mi oportunidad de entender. Iba a volver al sector viejo, no para tocar nada, sino para mirar y escuchar. Pero algo en mi corazón me decía que no iba a salir de ahí sin respuestas, ni sin miedo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila más pesada de lo normal. Llevaba las 2 linternas, pilas nuevas, el cuaderno, la botella de agua y una cuerda corta que metí por si acaso. Devolví el collar a la tumba donde lo había encontrado, como don Eusebio me pidió, pero no podía sacarme de la cabeza el colgante en forma de corazón. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el aire olía a lluvia, aunque no caía ni una gota. Don Eusebio ya se había ido cuando llegué, pero dejó una nota en la caseta. «No vayas al sector viejo, Sofía». Última advertencia. La arrugué y la guardé en el bolsillo. No iba a detenerme ahora. Cerré la reja y caminé directo hacia el sector viejo sin darme tiempo para dudar.
Las lápidas del camino parecían más torcidas, como si se inclinaran hacia mí. La cruz de piedra se alzaba al fondo, oscura y silenciosa, rodeada de tumbas que parecían respirar. Los susurros empezaron antes de que llegara, suaves pero claros, diciendo, «Mira, mira». En lugar de «ven», mi linterna alumbraba las lápidas, y los símbolos tallados parecían brillar, aunque no había luz que los reflejara. El golpeteo volvió, desde la misma tumba de antes, lento pero insistente, como si algo quisiera salir. Me detuve frente a la tumba, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir. Apunté la linterna y por un segundo, vi un movimiento. Un montículo de tierra se levantó, como si algo empujara desde abajo. Di un paso atrás con la respiración entrecortada, y los susurros se convirtieron en un grito. «Mira, mira». No podía moverme. Era como si la tumba me tuviera atrapada. Entonces la linterna parpadeó y en la penumbra vi la sombra otra vez. Estaba junto a la cruz, alta y sin forma. Pero ahora había más. Figuras delgadas, sin caras, saliendo de las otras tumbas, moviéndose como si flotaran. Solté un grito y corrí, pero tropecé con una raíz y caí de cara. La linterna rodó, y la luz se quedó apuntando a la tumba. Vi una mano salir de la tierra huesuda y gris, con dedos que arañaban el aire. Las sombras se acercaban, sus formas temblando como si no pertenecieran a este mundo. Me arrastré hacia atrás, buscando la linterna extra. Pero los susurros ahora decían mi nombre. «Sofía. Mira, Sofía». Encendí la segunda linterna y las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Estaban ahí, esperando, con los brazos extendidos hacia mí. Me levanté y corrí hacia la caseta, con las piernas temblando y el aire quemándome los pulmones. Las sombras me seguían silenciosas, pero sentía su presencia, como un peso en la espalda. Llegué a la caseta y me encerré, empujando una mesa contra la puerta. Los susurros no paraban, ahora dentro de mi cabeza, repitiendo mi nombre una y otra vez. Escribí en el cuaderno, con la mano temblando tanto que las letras apenas se entendían. Las sombras están vivas. Salieron de las tumbas. No sabía qué hacer, solo me quedé ahí, con la linterna apuntando a la puerta, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando amaneció, los susurros pararon y las sombras desaparecieron. Salí de la caseta con el cuerpo agotado y corrí hasta la reja. No esperé a don Eusebio. Dejé las llaves y la linterna en la caseta y caminé al pueblo sin mirar atrás. Esa misma mañana, empaqué mis cosas y me fui a otro pueblo, lo más lejos que pude. Nunca volví a el silencio, pero no pude dejarlo atrás del todo. El cuaderno sigue conmigo. Y a veces, cuando estoy sola, escucho los susurros suaves, como si vinieran de la tierra. Antes de irme, busqué información sobre el cementerio en la biblioteca del pueblo. Encontré un libro viejo, escondido en un rincón que hablaba del silencio. Decía que hace mucho tiempo, el pueblo había hecho un pacto con algo que vivía bajo las tumbas, algo que prometía cuidar el lugar a cambio de silencio. Las tumbas del sector viejo, las de la cruz de piedra, no eran para los muertos, sino para los que habían roto ese pacto, los que habían mirado lo que no debían. No sé si es verdad, pero mi nombre en esos susurros me hace pensar que yo también rompí algo al acercarme. Ahora evito los cementerios y los lugares oscuros, pero a veces, en la noche, cuando todo está quieto, siento que la tierra me llama. Cierro los ojos y trato de ignorarlo, pero los susurros siempre están ahí, esperando. No sé qué eran esas sombras ni por qué me pedían que mirara. Solo sé que el secreto del silencio sigue enterrado bajo la cruz de piedra, y que una parte de mí se quedó en ese cementerio, atrapada con las sombras que nunca descansan.